Los 10 mandamientos de la Biblia explicados. En este video, exploraremos los 10 mandamientos de la Biblia, una guía moral para una vida plena. Descubre el significado y la relevancia de cada mandamiento, y cómo pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Acompáñanos en este viaje de reflexión y descubrimiento de principios morales atemporales. Mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primero de los 10 mandamientos que se encuentran en el Antiguo Testamento de la Biblia. Es una directiva que establece la exclusividad del culto y adoración a un solo Dios, y prohíbe la idolatría y la veneración de otros dioses. Este mandamiento tiene su origen en el contexto histórico en el que fue dado, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud en Egipto y se preparaba para entrar en la tierra prometida. En ese tiempo, la mayoría de las culturas alrededor de ellos adoraban a múltiples dioses y practicaban la idolatría. Sin embargo, Dios quería establecer una relación especial y única con el pueblo de Israel, y por lo tanto les dio este mandamiento para evitar que cayeran en la tentación de adorar a otros dioses. La importancia de este mandamiento radica en que Dios se presenta como el único Dios verdadero, supremo y digno de adoración. Al exigir que no se coloquen dioses ajenos delante de Él, Dios está estableciendo una relación de fidelidad y lealtad exclusiva con su pueblo. Este mandamiento también se relaciona con otros mandamientos que prohíben la fabricación y adoración de ídolos, ya que estos dioses falsos pueden desviar la atención y la devoción que se le debe exclusivamente a Dios. En la época bíblica, la adoración de dioses ajenos a menudo implicaba prácticas inmorales y rituales paganos. La idolatría conducía a la corrupción moral y espiritual, ya que los dioses falsos promovían valores y comportamientos contrarios a los principios y enseñanzas de Dios. Por lo tanto, el mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Dios también busca preservar la integridad moral y espiritual del pueblo. Este mandamiento no solo se aplica a la adoración de ídolos físicos, sino también a cualquier cosa que pueda ocupar el lugar de Dios en la vida de una persona. Puede referirse a la adoración de la riqueza, el poder, la fama, el éxito, o cualquier otro objeto o idea que se vuelva el centro de la vida y se coloque por encima de Dios. En ese sentido, el mandamiento también nos insta a priorizar a Dios en todas las áreas de nuestra vida y a no permitir que nada ni nadie tome su lugar como nuestra máxima autoridad y fuente de adoración. Además, este mandamiento nos recuerda que Dios es celoso y demanda lealtad absoluta. Él no tolera compartir su gloria con ningún otro Dios o entidad. Al establecer la exclusividad en la adoración, Dios nos está llamando a mantener una relación íntima y dedicada con Él, reconociendo su supremacía y dominio sobre todas las cosas. Mandamiento número 2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. El mandamiento, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, es el segundo de los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí, según relata el libro del Éxodo en la Biblia. Este mandamiento tiene profundas implicaciones y ha sido objeto de interpretación y reflexión a lo largo de la historia. En primer lugar, es importante comprender el contexto en el que se dio este mandamiento. Los israelitas acababan de ser liberados de la esclavitud en Egipto y estaban en el proceso de establecerse como una nación guiada por Dios. En ese contexto, las sociedades circundantes adoraban a numerosos dioses y a menudo representaban a estos dioses en forma de imágenes o estatuas. Estas imágenes eran consideradas objetos de adoración y se creía que representaban la presencia y el poder divino. El mandamiento de no hacer imágenes está relacionado con el concepto central del monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Al prohibir la creación y adoración de imágenes, Dios estaba estableciendo una clara distinción entre el culto a falsos dioses y la adoración del único Dios verdadero. Este mandamiento enfatiza la importancia de la adoración espiritual en lugar de la adoración material o física. La prohibición de hacer imágenes también se relaciona con el peligro de la idolatría. La idolatría implica poner la confianza y la devoción en algo creado en lugar del Creador. Al crear y adorar imágenes, se corre el riesgo de atribuir a esas representaciones humanas o materiales un poder divino que solo pertenece a Dios.
En lugar de ello, el mandamiento nos llama a centrar nuestra adoración y devoción directamente en Dios, sin intermediarios ni representaciones físicas. Además, el mandamiento nos recuerda que Dios es trascendente y no puede ser reducido o encasillado en ninguna forma o imagen humana. Intentar representar a Dios en una imagen o semejanza es limitar y reducir la grandeza y la infinitud del Ser Supremo. Dios trasciende todas las formas y categorías humanas, y es mucho más grande y poderoso que cualquier representación que podamos crear. Por lo tanto, el mandamiento nos insta a tener una adoración espiritual y una relación directa con Dios, sin necesidad de intermediarios físicos. No debemos depender de imágenes o estatuas para conectarnos con lo divino, sino más bien buscar la presencia de Dios en nuestras vidas a través de la oración, la meditación y la práctica de la fe. Al abstenernos de hacer imágenes y adorar ídolos, estamos invitados a una adoración más profunda y significativa, basada en la fe y la relación personal con Dios. Es importante tener en cuenta que este mandamiento no prohíbe toda forma de arte o representación visual. No se opone a la creación de obras de arte, esculturas o representaciones gráficas en sí mismas. Más bien, nos advierte sobre la adoración y veneración de esas representaciones como si fueran deidades o intermediarios divinos. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es el tercer de los mandamientos dados por Dios al pueblo de Israel en la Biblia. Se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Aunque fue dado a la antigua comunidad hebrea, su mensaje trasciende el tiempo y sigue siendo relevante para muchas personas hoy en día. Este mandamiento es parte de un conjunto de reglas divinas destinadas a establecer una guía moral para la humanidad y promover una relación adecuada entre Dios y las personas. En particular, el tercer mandamiento aborda el tema del respeto y la reverencia hacia el nombre de Dios. Al comprender su significado y aplicarlo en nuestras vidas, podemos obtener una mejor comprensión de su propósito y valor. En primer lugar, debemos entender que el nombre de Dios en la Biblia representa su carácter, autoridad y presencia divina. Jehová es un nombre sagrado y especial, que representa al Dios supremo y todopoderoso. Tomar el nombre de Dios en vano implica utilizarlo de manera irrespetuosa, frívola o sin un propósito legítimo. Esto incluye el uso irreverente en juramentos falsos, blasfemias, maldiciones o cualquier otro acto que trivialice o deshonre el nombre de Dios. La importancia de este mandamiento radica en el hecho de que Dios es santo y merece nuestro respeto y reverencia. Utilizar su nombre de manera irresponsable o deshonrosa muestra una falta de consideración hacia su carácter divino y puede dañar nuestra relación con Él. Como seres humanos, debemos ser conscientes de nuestras palabras y acciones, reconociendo que tenemos la responsabilidad de honrar a Dios en todo momento. Además, el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano también tiene implicaciones en nuestras interacciones con los demás. Nuestro lenguaje y comportamiento reflejan nuestra fe y valores, y cuando usamos el nombre de Dios de manera inapropiada, también podemos ofender y herir a aquellos que comparten nuestra fe. Como cristianos o creyentes, debemos ser ejemplos de respeto y amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Para cumplir con este mandamiento, debemos ser conscientes de nuestras palabras y actitudes. Significa que debemos evitar jurar o usar el nombre de Dios de manera ligera o insincera. También implica evitar expresiones blasfemas o malintencionadas que deshonren a Dios. En cambio, debemos esforzarnos por utilizar el nombre de Dios de manera respetuosa, en momentos de adoración, oración, alabanza y testimonio de nuestra fe. Además, tomar el nombre de Dios en serio nos lleva a reconocer su grandeza y majestuosidad. Nos invita a profundizar en nuestra relación con Él, buscar su voluntad y honrarlo en todas nuestras acciones. Al vivir de acuerdo con este mandamiento, cultivamos una actitud de reverencia y temor hacia Dios, lo que nos permite experimentar una relación más profunda y significativa con Él. Mandamiento número 4. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. El mandamiento, acuérdate del día de reposo, para santificarlo, es el cuarto de los 10 mandamientos que se encuentran en la Biblia, específicamente en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Este mandamiento se refiere a la importancia de dedicar un día a descansar y a honrar a Dios. El día de reposo, también conocido como el sábado,
Es considerado un día sagrado en muchas tradiciones religiosas, incluyendo el judaísmo y el cristianismo. El mandamiento establece que debemos recordar y tener en cuenta este día especial, y que debemos santificarlo, es decir, hacerlo sagrado y apartado para Dios. La idea de tener un día de reposo y adoración se remonta a los relatos bíblicos del libro de Génesis, donde se dice que Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo día. Este descanso de Dios sirve como un ejemplo para la humanidad, invitándonos a seguir su ejemplo y dedicar un día a descansar y adorar. El mandamiento de acordarse del día de reposo tiene varios propósitos y significados. En primer lugar, nos insta a tomar un descanso regularmente. El ritmo de vida actual puede ser agitado y agotador, y el mandamiento nos recuerda la importancia de tomar tiempo para descansar física y mentalmente. Es un recordatorio de que no debemos estar constantemente ocupados y abrumados por las preocupaciones y responsabilidades de la vida diaria, sino que debemos encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Además, el día de reposo también nos invita a adorar y honrar a Dios. Al apartar un día específico para la adoración, reconocemos y celebramos la presencia y la importancia de Dios en nuestras vidas. Es un momento para reflexionar sobre su creación, su amor y misericordia, y para conectarnos espiritualmente con Él. En la tradición judía, el día de reposo comienza al anochecer del viernes y termina al anochecer del sábado. Durante este tiempo, se llevan a cabo ceremonias religiosas, se asiste a la sinagoga, se recitan oraciones y se estudia la Torá. Se evitan ciertas actividades consideradas trabajos prohibidos, como encender fuego, cocinar, hacer compras o viajar largas distancias. En el cristianismo, el día de reposo se ha trasladado al domingo, en conmemoración de la resurrección de Jesucristo. Los cristianos ven el domingo como el Día del Señor, un día especial para la adoración comunitaria y la reflexión espiritual. Es importante tener en cuenta que la observancia del día de reposo puede variar según las diferentes creencias y tradiciones religiosas. Algunos grupos religiosos pueden seguir estrictamente las normas y restricciones específicas, mientras que otros pueden adaptarlas de acuerdo con sus propias prácticas y circunstancias. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es el quinto de los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el Antiguo Testamento de la Biblia. Este mandamiento se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12, y también es mencionado en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. Aunque suene simple y directo, este mandamiento lleva consigo un profundo significado y tiene implicaciones tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. En primer lugar, honrar a padre y madre implica reconocer el papel especial y único que tienen en nuestras vidas. Los padres son los responsables de traernos al mundo, de cuidarnos, educarnos y brindarnos amor y apoyo a lo largo de nuestra crianza. Honrar a nuestros padres significa mostrarles gratitud y respeto por todo lo que han hecho y siguen haciendo por nosotros. Esto implica reconocer su autoridad y seguir sus enseñanzas y consejos, siempre y cuando estén alineados con los principios éticos y morales. Sin embargo, honrar a padre y madre va más allá de la obediencia ciega. También implica tratar a nuestros padres con amor, compasión y comprensión. A medida que crecemos, es natural que nos volvamos más independientes y tomemos nuestras propias decisiones. Sin embargo, esto no significa que debamos menospreciar o desvalorizar las opiniones y experiencias de nuestros padres. Honrar a nuestros padres implica escuchar sus puntos de vista con respeto y consideración, incluso si no estamos de acuerdo con ellos. Además, honrar a padre y madre tiene un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. La familia es considerada la célula básica de la sociedad, y una relación sana y respetuosa entre padres e hijos es fundamental para el buen funcionamiento de la comunidad. Cuando honramos a nuestros padres, estamos fortaleciendo los lazos familiares y fomentando un ambiente de amor y armonía en el hogar. Esto tiene un efecto en cascada, ya que una sociedad basada en el respeto mutuo y los valores familiares tiende a ser más estable y cohesionada. En la tradición cristiana, honrar a padre y madre también se vincula con el concepto más amplio de honrar a Dios. Se considera que los padres son instrumentos de la voluntad divina al traer vida al mundo y ser responsables de la crianza y educación de sus hijos. Por lo tanto, honrar a los padres se convierte en una forma de honrar y agradecer a Dios por su amor y cuidado. No obstante,
Es importante reconocer que este mandamiento no justifica ni promueve el abuso o la negligencia por parte de los padres. La honra hacia los padres no debe ser entendida como una justificación para tolerar comportamientos dañinos o abusivos. Si bien es importante tratar a nuestros padres con respeto, también debemos protegernos a nosotros mismos y a los demás de cualquier forma de maltrato. En casos de abuso o situaciones peligrosas, es fundamental buscar ayuda y protección. Mandamiento número 6. No matarás. El mandamiento, no matarás, es uno de los principios fundamentales y universales presentes en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, y ha sido reconocido como un valor esencial en muchas sociedades y culturas en todo el mundo. Este sexto mandamiento se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 20, como parte de los 10 mandamientos entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. El mandamiento, no matarás, es una expresión clara y contundente que prohíbe el acto de quitar la vida a otro ser humano de manera injusta o deliberada. Sin embargo, es importante destacar que este mandamiento no debe interpretarse de manera absoluta, ya que la Biblia misma contiene situaciones en las que se justifica el uso de la violencia o la guerra en ciertos contextos, como en defensa propia o en la protección de otros. Para comprender plenamente el significado y la importancia del mandamiento, no matarás, es necesario analizarlo en su contexto histórico y cultural. En la sociedad antigua en la que fue escrito, la violencia y el asesinato eran lamentablemente comunes, y este mandamiento se presentó como una guía moral para establecer límites y proteger la vida humana como un don sagrado. La prohibición de matar no solo abarca la acción física de quitar la vida a otro ser humano, sino que también se extiende a la intención y las actitudes que llevan a la violencia. En el Nuevo Testamento, Jesús profundiza en este mandamiento, enseñando que no solo el acto de asesinar es condenable, sino también el enojo y el odio en el corazón de las personas. Jesús llama a sus seguidores a amar a sus enemigos y a buscar la reconciliación en lugar de la venganza. Además de su implicación moral, el mandamiento, no matarás, también tiene implicaciones legales y sociales. En la mayoría de las sociedades modernas, el asesinato se considera un delito grave y está castigado por la ley. Esto se debe en parte a la influencia del legado judeocristiano y los principios éticos derivados de la Biblia. La enseñanza del mandamiento, no matarás, tiene implicaciones más allá del asesinato en sí mismo. Promueve el respeto por la dignidad y el valor intrínseco de cada ser humano, independientemente de su raza, religión, género o cualquier otra característica. Nos llama a tratar a los demás con amor, compasión y justicia, reconociendo que todos somos igualmente merecedores de respeto y protección. El mandamiento también nos invita a considerar nuestras acciones y decisiones en relación con la vida y la muerte. Nos desafía a buscar alternativas a la violencia y a trabajar por la paz, la reconciliación y la justicia en nuestras interacciones personales y en nuestras comunidades. Esto implica abordar las causas fundamentales de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, y promover la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Mandamiento número 7. No cometerás adulterio. El mandamiento, no cometerás adulterio, es el séptimo de los 10 mandamientos que se encuentran en la Biblia y es una directriz moral que prohíbe las relaciones ilícitas y la infidelidad conyugal. Se puede encontrar por primera vez en el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, y ha sido ampliamente interpretado y aplicado en diversas tradiciones religiosas y culturas en todo el mundo. En su forma más básica, el adulterio se refiere a tener relaciones con alguien que no es tu cónyuge o pareja. Sin embargo, su significado ha evolucionado a lo largo de los siglos y varía en diferentes contextos culturales y religiosos. La prohibición del adulterio se basa en la creencia de que el matrimonio es una institución sagrada y que la infidelidad rompe la fidelidad y la confianza en esa relación. La razón detrás de este mandamiento se encuentra en la importancia de la estabilidad y la unidad familiar. La infidelidad conyugal puede tener un impacto devastador en una relación, causando dolor emocional, destruyendo la confianza y desestabilizando el hogar. Además, el adulterio puede resultar en consecuencias legales y sociales, como el divorcio, la pérdida de la custodia de los hijos y el estigma social. En un sentido más amplio, el mandamiento, no cometerás adulterio, también se refiere a la idea de ser fiel y leal en todas nuestras relaciones.
Esto incluye la importancia de ser honestos y respetuosos con nuestros compromisos, tanto en el matrimonio como en otros ámbitos de la vida, como la amistad, el trabajo y la comunidad. La interpretación de este mandamiento ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de la historia. Algunas interpretaciones más estrictas consideran el adulterio como un pecado grave que merece castigo, incluso la pena de muerte en algunas culturas antiguas. Otras interpretaciones se centran más en la importancia de la reconciliación y el perdón en caso de infidelidad, buscando la restauración de la relación y el fortalecimiento de los lazos familiares. Es importante tener en cuenta que la interpretación y aplicación de los mandamientos puede variar según la tradición religiosa y las creencias individuales. Algunas personas pueden interpretar este mandamiento de manera más literal y estricta, mientras que otras pueden adoptar una perspectiva más contextual y comprensiva. Mandamiento número 8. No hurtarás. El mandamiento, no hurtarás, es el octavo de los 10 mandamientos que se encuentran en la Biblia y es una directiva moral que prohíbe el acto de robar o tomar posesión de manera injusta de lo que pertenece legítimamente a otra persona. Es un principio fundamental en el contexto de la ética y la moralidad, y ha sido ampliamente aceptado tanto en las tradiciones religiosas como en las culturas seculares de todo el mundo. La idea detrás del mandamiento de no hurtar se basa en el reconocimiento del valor y la dignidad de la propiedad y la importancia de respetar los derechos y la autonomía de los demás. La propiedad privada es un concepto central en muchas sociedades, ya que proporciona seguridad, estabilidad y la capacidad de ejercer control sobre los recursos y bienes que se han adquirido legítimamente. El robo, por otro lado, socava estos principios y crea un ambiente de desconfianza y conflicto. El mandamiento no se limita únicamente a la acción física de tomar posesión de los bienes de otra persona sin su consentimiento, sino que también se aplica a otras formas de robo o fraude. Esto incluye el engaño, la estafa, la extorsión, la malversación de fondos, la piratería informática, la apropiación indebida de propiedad intelectual y cualquier otra forma de adquisición deshonesta de bienes materiales o inmateriales. El mandamiento de no hurtar también se extiende más allá de las transacciones económicas y se aplica a cualquier forma de injusticia o explotación que prive a los demás de sus derechos o recursos legítimos. Esto incluye la explotación laboral, el tráfico de personas, la esclavitud y cualquier otra forma de opresión en la que se prive a las personas de su dignidad y libertad. Además de su importancia ética y moral, el mandamiento de no hurtar también tiene implicaciones legales y sociales. El robo es considerado un delito en la mayoría de los sistemas jurídicos, y el castigo por robo puede variar desde sanciones económicas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del delito y las leyes del país en cuestión. Este mandamiento también es fundamental para el funcionamiento de las economías, ya que la confianza en el respeto a la propiedad privada es un componente clave para el comercio y la inversión. En un sentido más amplio, el mandamiento de no hurtar se basa en el principio de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados a nosotros mismos. Al respetar la propiedad y los derechos de los demás, promovemos la justicia, la igualdad y la convivencia pacífica en la sociedad. También fomenta la solidaridad y la generosidad, ya que al abstenernos de tomar lo que no nos pertenece, somos libres de compartir y ayudar a aquellos que están en necesidad legítima. Mandamiento número 9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. El mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, se encuentra en el libro del Éxodo en la Biblia y forma parte de los 10 mandamientos, que son un conjunto de principios éticos y morales fundamentales en la tradición judeocristiana. Este noveno mandamiento se encuentra en el Éxodo 8:16 de la noche y también se menciona en el Deuteronomio 5:20 de la mañana. En su forma más básica, el mandamiento prohíbe la emisión de un testimonio falso o mentiroso contra otra persona, especialmente en un contexto legal o judicial. Sin embargo, su alcance va más allá y se aplica a todas las formas de comunicación y relación interpersonal. El mandamiento busca establecer un estándar de honestidad, veracidad y respeto hacia los demás. El mandamiento se dirige específicamente a la relación con el prójimo, que se refiere a cualquier persona con la que nos relacionamos en la sociedad. Esto incluye a nuestros vecinos, amigos, familiares y cualquier individuo con el que interactuamos. La palabra prójimo implica una relación de cercanía y solidaridad, y el mandamiento nos recuerda la importancia de tratar a los demás con respeto y justicia.
En un sentido más amplio, el mandamiento también nos llama a ser conscientes de las consecuencias de nuestras palabras y acciones. A menudo, los testimonios falsos pueden causar daño y perjuicio a la persona afectada. Pueden llevar a la difamación, la calumnia y la destrucción de la reputación de alguien. Al emitir un testimonio falso, estamos violando la confianza y la integridad que deberíamos tener en nuestras relaciones con los demás. Además de prohibir los testimonios falsos, este mandamiento también nos invita a ser justos y justos en nuestras relaciones con los demás. Nos insta a buscar la verdad, la imparcialidad y la honestidad en todas nuestras interacciones. Esto significa que debemos evitar la tergiversación intencional de los hechos, la manipulación de la información y cualquier otra forma de engaño o falsedad. El mandamiento también tiene implicaciones más amplias en la forma en que nos relacionamos con los demás. Nos llama a ser respetuosos y caritativos hacia los demás, evitando el chisme, la difamación y cualquier forma de hablar mal de los demás. Nos recuerda que nuestras palabras tienen poder y pueden influir en la vida de los demás, por lo que debemos usarlas de manera responsable y constructiva. Mandamiento número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, se encuentra en el libro del Éxodo, el 10º de los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Este mandamiento se encuentra en el capítulo 20, versículo 17, y tiene una gran relevancia ética y moral en la tradición judeocristiana. El mandamiento de no codiciar está diseñado para enseñar a las personas a vivir con una actitud de satisfacción y gratitud hacia lo que tienen, y a evitar la envidia y el deseo desmedido por las posesiones y relaciones de los demás. Codiciar significa anhelar o desear intensamente algo que pertenece a otra persona, y puede ser considerado un pecado porque puede llevar a actitudes y acciones negativas, como el robo, el engaño o la destrucción de la paz y la armonía en las relaciones. La casa del prójimo simboliza su propiedad y bienestar material, mientras que la mujer del prójimo se refiere a su relación matrimonial. Además, se mencionan otros elementos como el siervo, la criada, el buey y el asno, que eran considerados valiosos en la sociedad agrícola de la época. Estos elementos representan los distintos aspectos de la vida y las posesiones del prójimo que pueden despertar el deseo y la envidia en el corazón de las personas. El mandamiento de no codiciar nos llama a centrarnos en nuestras propias vidas y bendiciones, en lugar de estar constantemente preocupados por lo que los demás tienen. Nos invita a cultivar una actitud de contentamiento y agradecimiento por nuestras propias posesiones, y a reconocer que cada persona tiene su propio camino y sus propias bendiciones en la vida. También nos exhorta a respetar la propiedad y las relaciones de los demás, evitando cualquier forma de avaricia, envidia o deseo desmedido. En la interpretación cristiana, Jesús amplió el alcance de este mandamiento durante su enseñanza, enfatizando que no solo debemos abstenernos de actuar en base a la codicia, sino también de albergar pensamientos y deseos impuros en nuestro corazón. Jesús enseñó que el pecado se origina en el corazón humano y que es importante mantener una pureza interior en nuestros pensamientos y motivaciones.